Amén, mis hermanos, qué pena. Bueno, damos gracias al Señor por un día más. El día de hoy vamos a terminar lo que estábamos viendo un poquito en cuanto a las señales de los tiempos antes de la venida del Señor. Y hay algo muy precioso, hermanos, que nunca debemos olvidar, y es que el Señor, aquel Dios todopoderoso, el único y Dios verdadero, ha tenido algo en su corazón y siempre ha querido estar con nosotros. Hermanos, nunca olvidemos eso, porque esa es la base de nuestra vida, saber que en el corazón de Dios siempre ha estado el amor, el deseo de estar con nosotros, de morar con nosotros, que todo lo que Dios ha hecho, ha creado, es para su Hijo, pero al ser todo para su Hijo, Él quiere que nosotros, el ser humano, lo disfrutemos, lo contemplemos, lo amemos, ¿sí? Solo que, claro, sabemos que ha pasado algo con el pecado, ¿no? Ha pasado algo con la rebeldía del hombre, y Dios está tratando eso, pero aunque Dios está tratando eso, Él lo hace porque nos ama, porque quiere estar con nosotros. Hace 8 días nosotros cantábamos, ¿sí? El que ama nuestra alma, ¿sí? No hay nadie, hermanos, que nos ame más que Dios mismo. Hoy cantábamos una frase que decía Cristo, ¿sí? El bello y excelso, mi amado, mi dueño. ¿No le parece precioso que tengamos un dueño? ¿Sí? Hermanos, le pertenecemos a alguien. Y ese alguien no solo nos compró, porque nos compró, ¿cómo? Con su sangre derramada. Pero no solo nos compró, nos hizo nacer de nuevo con su propia naturaleza divina, para participar de su naturaleza divina. Y no solo eso, sino que también sabe qué dice, que nos ha vestido con sus propias vestiduras, santas, celestiales, divinas. No solo eso, también nos ha dado de sus atributos, nos ha dado de sus riquezas, de sus tesoros celestiales. Y si hay algo que también es maravilloso y precioso, es que Él nos ha sellado, nos ha sellado. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Si los demonios o los ángeles, si alguien exigiera una garantía, un sello, ¿sí? Pero ¿tú por qué dices que este hombre, esta mujer te pertenecen? Ah, porque nosotros tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. No olvidemos eso, hermanos, porque estamos hablando de estas señales de los últimos tiempos. Entonces podríamos pensar que estamos solos, que estamos a la deriva, que no le pertenecemos a nadie, que nadie tiene cuidado de nosotros. Pero no, hermanos, nosotros somos de Cristo. Y un día vamos a escuchar su voz que nos llama, su voz que nos va a presentar delante del Padre. Y el día que escuchemos esa maravillosa voz, hermanos, nos vamos a quebrantar de gozo y de amor. Porque es el Día de las Madres. Yo recuerdo cuando estaba en tercero de primaria, mi mamá me tenía que dejar en un jardín, ¿sí? Y yo recuerdo esa voz cuando mi mamá por allá en el fondo del pasillo, en la puerta, me venía a buscar y decía, Jorge Luis, uno hasta lloraba, ¿no? ¿No han visto los niños cuando llegan sus papás a recogerlos y lloran de la alegría? Hermanos, algún día vamos a escuchar la voz del Señor, una voz que audiblemente nunca hemos oído, no sabemos ese tono cómo es, pero vamos a saber que es el Señor. Vamos a saber, vamos a estar con Él. Hemos visto esta serie porque o el Señor puso en mi corazón, sobre todo, que recordáramos esto que estamos hablando, que el Señor viene, que viene y viene por nosotros y viene porque nos ama. Y nosotros debemos estar gozosos y alegres, a pesar de lo que estemos viviendo ahorita, a pesar de todas estas cosas tremendas que vimos, ¿no? Y hablamos de esto porque cuando el Señor salió de Jerusalén, entonces, mientras los discípulos se maravillaban del templo, el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos le preguntaron, ¿no? Bueno, Señor, entonces, ¿cuándo van a hacer estas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra?
¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comenzó a responder esas señales, ¿no? Y las organizamos en tres grupos, ¿no? La primera eran como un grupo de señales de alerta amarilla, que apenas decía que vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Y oiréis de guerras, y habrán rumores de guerras, ¿cierto? Esas eran como las primeras señales, ¿sí? Se levantará luego que era nación contra nación, reino contra reino, y apenas eso era señal amarilla. Pero luego había una señal, una alerta naranja en esas señales. ¿Y por qué era? Porque entonces os entregarán a tribulación por causa de mi nombre, ¿cierto? Aún nuestros propios familiares, aún nuestros conocidos, aún nuestros amigos nos llevarán ante reyes, nos llevarán, sí, ante principados a prácticamente a qué, a defender nuestra fe. Nos perseguirán o nos matarán por causa de la fe. Esa ya era una alerta naranja, o sea, ya casi. Y como vimos la vez pasada, entonces aparecía una alerta roja, ¿no? Que decía que cuando veáis en el lugar santo, allá en el templo, la abominación desoladora, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Huyan. Porque, como estudiamos la vez pasada, antes de la abominación desoladora, ¿sí? Es el regreso del Señor Jesús. Ahí sí, inmediatamente es el regreso del Señor Jesús. Antes de todos estos rumores de guerras, persecuciones, terremotos, pestes, hambres, esos son principios de dolores, de señales. Pero no, como estudiamos la vez pasada, cuando veamos esa abominación desoladora, ese cuerno pequeño que crece, ¿cierto? Gana autoridad entre las naciones y que hacía guerra contra los santos, hacía guerra contra todo, aún lo que se llama Dios. Y entonces nosotros lo que hicimos la vez pasada fue muy generalmente dar un contexto de ese cuerno pequeño, de dónde surgía. Entonces por eso estudiamos, bueno, no estudiamos, prácticamente leímos lo de Nabucodonosor, que hay 4 reinos, ¿no? Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma. De Roma aparece un reino dividido, 10 reinos divididos. Y después de ese reino dividido, los santos recibían el reino. Pero luego Daniel, ¿cierto? Porque el Señor dijo que el que lea Daniel, pues entienda. Luego Daniel amplía esa imagen. Y entonces dice que hay 4 bestias que reinan antes de que los santos reciban el reino. Entonces la primera bestia, otra vez, Babilonia. La segunda bestia era Medo-Persia. La tercera bestia era Grecia. Y la cuarta bestia era el Imperio Romano. Imagínense, no sé si se dieron cuenta, pero Daniel recibió esa visión años. Ni siquiera existía el Imperio Romano. Años antes, porque él estaba en la época de Babilonia. Y se cumplió, vinieron esos reinos. Pero entonces en esas imágenes de la bestia, también la palabra dice que la última bestia, que es Roma, tiene 10 cuernos. ¿Sí? Y ese 10 cuernos surge un cuerno pequeño que sabemos por su obrar y por su contexto que es el anticristo. Entonces nosotros habíamos estudiado eso como para entender el contexto de dónde surge esa abominación desoladora. ¿Quién la pone? La pone el anticristo, la pone en el lugar santo. Y estudiamos que entonces durante 3 años y medio va a tener poder y autoridad en este mundo. Y entonces habíamos leído algunos versículos como solo para recordarlos. Era Daniel 9:27, ¿cierto? Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Era lo que nosotros habíamos leído. Y quisiera leer algunos pasajes porque ahora hoy vamos a cerrar con algo bien importante e interesante. Que ha estado ahí de lo que hemos leído, pero vamos a profundizar un poquito. Daniel 2:24 decía que después, ¿no? De esta imagen de Nabucodonosor, al final dice que de este reino dividido, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, porque solo hay un Dios del cielo, un Dios verdadero, ¿qué dice? Levantará un reino. Daniel 2:44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mira, un reino que no será jamás destruido. Más adelante también leímos Daniel 7:18. Después de todos estos acontecimientos que habíamos leído la vez pasada, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ay, ¿no le parece precioso y maravilloso? Esto es lo que el Señor tiene para nosotros, un reino que estará para siempre. Y ese reino Él quiere que nosotros lo poseamos. Ahí más adelantico, versículo 28, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que los santos reciben el reino y reciben también cierta capacidad de ¿qué? De hacer juicio. Pero mira que esta idea se va repitiendo. Inclusive en Apocalipsis 1:9, cuando Juan está introduciendo el libro, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Bueno, y dice, y estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces mira que inclusive el propio apóstol Juan dice, yo soy participante también de ustedes, soy copartícipe en el reino. Porque el Señor Jesús, ¿a qué viene? Él no viene solamente a destruir al anticristo, a encadenar a Satanás y a echarlo al lago de fuego y a juzgar a los pecadores. ¿Sí? No, Él viene también ¿qué? A establecer su reino eterno. Por fin, un reino conforme al orden de Dios, conforme a los principios de Dios. Un reino donde reinará ¿qué? El amor de Dios. ¿No le parece a usted precioso y maravilloso? No nos quejamos nosotros, no se quejan las naciones de nuestros gobernantes, de estos países, de las normas, de las leyes. No nos quejamos inclusive nosotros, pero va a venir un reino, hermanos. Nosotros debemos anhelar ese reino. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando empezó a predicar? Arrepiéntanse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El reino como tal es el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Porque si Él no está, ¿qué reino va a haber? ¿Qué rey habría? Necesitamos un rey porque tenemos un dueño. Entonces, nosotros también debemos predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y poco a poco vamos a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a las puertas, está cerca, está llegando. Lucas, el Señor dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No acabamos de leer que habrán terremotos, hambres, guerras, persecuciones, muertes, que habrán unos profetas que tendrán poderes, una bestia que tendrá grandes señales. Pues el Señor dice ahí en Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Es necesario pasar ciertas cosas y recibiremos el reino. No decía el Señor, ¿qué decía el Señor? Que debemos buscar primeramente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Un reino con justicia, hermanos. Debemos alegrarnos que lo que viene es justicia verdadera. Entonces, otra vez, entreguemos nuestro corazón, hermanos, a buscar eso. El mundo va a estar confundido, ¿no? Con angustias, con miedos. De hecho, hoy en día nosotros estamos en unas batallas, ¿sí? Porque el mundo nos quiere meter en esa carrera de quién tiene más dinero, quién gana más, quién conoce más, quién tiene la mejor ropa, el mejor carro, ¿sí? No estamos en esa guerra con unas ideas, unas filosofías
tremendas de cuál es el porqué del hombre, el, el futuro de la juventud, ¿sí? ¿Cuál es el modelo de nación? No estamos en unas guerras, en unos conflictos sociales, políticos, religiosos, hasta de identidad. Hoy en día hasta se cuestiona qué es un niño, qué es una niña, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es la familia. Y en esa guerra estamos nosotros y aún así, allí que tenemos que hacer, buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido darnos el reino, ¿sí? No se matan hoy en día las familias por una herencia, la herencia de los abuelos, la herencia de los padres, ¿sí? Pero nosotros tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido darnos esa herencia, amados hermanos. Segunda Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, como estudiamos la vez pasada, estudiando Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que el Señor nos está dando el reino, pero aún así, para entrar a este reino, el Señor quiere que entremos en una entrada ¿qué? Gloriosa, amplia. El Señor, ¿se acuerda? Cuando empezamos esta serie dijimos que Él entró en un burrito, ¿sí? Entró en un burrito y todos gritaban, Hosana, Hosana, hijo de David. Y le daban toda la honra y la gloria. Fue una entrada gloriosa. El Rey de Reyes entraba sobre un burrito. Ustedes saben, los burros tienen una señal aquí en el lomo. No sé si se han dado cuenta. Es una señal, es en forma de cruz. El Señor entraba sobre su cruz, recibiendo toda la honra, toda la gloria. Así nosotros, después de pasar pruebas, luchas, hambres, persecuciones, terremotos, injusticias, menosprecios, el Señor anhela que tengamos una entrada amplia y generosa. Tal vez no todos van a tener esa entrada, pero gloria a Dios, van a entrar al reino de Dios. Pero aún así el Padre desea que tengan una entrada gloriosa. No sé qué ejemplo dar para esto, pero es como si uno se gradúa de la carrera y se graduó con 3.0 de promedio. Pero bueno, se graduó. ¿Sí? Significa eso que perdió muchos exámenes, muchas pruebas, que tal vez no entendió muchas cosas, pero se graduó y recibió su cartón, ¿cierto? Pero nuestro Padre anhela que nos graduemos 5.0, ¿cierto? El padre, la madre se va a sentir un poco más orgulloso, ¿no creen? ¿Cierto? Es un ejemplo muy simple porque es muy majestuoso lo que vamos a vivir, amados hermanos. Hagamos firme nuestra vocación, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor, en el reino de los cielos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no se trata por decir Señor Jesús, Señor Jesús. No, no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es un llamado muy fuerte, hermanos, porque estamos en una época, estamos viviendo parte de la profecía de la Odisea. Esta iglesia ya de Apocalipsis 3 que se cree rica, se cree que no necesita nada, se cree que ya tiene todo. No, tú eres una pobre y desventurada. Por el contrario, compra de mí. Dice, compra y vístete, que no se vea tu desnudez. Porque como habíamos dicho al inicio, estamos vestidos de Cristo. Dios ha provisto unas vestiduras santas, celestiales, hermanos. No podemos tener las vestiduras del mundo, con las ideas del mundo, con el orden del mundo, con una vida religiosa. No, amados hermanos, porque aquí hay una exhortación. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, yo creo en Dios a mi forma, yo creo a mi estilo? ¿Sí? No se trata de eso, hermanos, porque solo hay un Dios verdadero.
y su nombre es Jesucristo. Al Padre le ha placido ponerlo a Él por cabeza de todas las cosas. ¿Y por qué? Porque el Padre todas las cosas las creó en Él y para Él, porque en Él subsisten. O sea, nosotros no solo fuimos comprados, vestidos, nacidos de nuevo, sellados, sino es que si, ¿cómo decirlo? Si Cristo no existiera, pues nosotros no podemos existir. Nuestros átomos no podrían estar juntos para ser lo que somos. Por eso, todo el reino y el juicio se le ha dado al Señor Jesús. Entonces, esta idea del reino es muy preciosa, amados hermanos. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 19, porque ya en esta parte se está hablando cuando el Señor Jesús regresa. Hay cosas que no vimos, estudiamos, pero sabemos que están ahí, como por ejemplo, la palabra dice que a la final trompeta, ¿cierto? Vendrá el Señor. Entonces, bueno, podemos leer en Apocalipsis qué dicen las trompetas. Todo eso debe ocurrir para que el Señor Jesús regrese. La vez pasada habíamos leído que sobre el desolador está preparado lo que se debe derramar sobre el desolador. Entonces, bueno, podemos leer las copas de la ira. Todo eso se debe derramar. Por eso hay cosas que no hemos leído. Pero, pero ya en Apocalipsis ahí vemos cuándo aparece el Señor Jesús. Y antes de que aparezca ahí en Apocalipsis 19, después de que ya han habido ciertos juicios, ha caído la gran Babilonia, se ha condenado la gran ramera, bueno, muchas cosas preciosas han ocurrido ahí. En los cielos comienzan a haber ciertas alabanzas. Y dice, desde el versículo 1, después de esto, y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son ¿de quién? Del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Se acuerda que los hermanos decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que esto ocurra? ¿Hasta cuándo vengarás? Pues aquí ya dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez, segundo aleluya. Otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ella sube de los siglos, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, así como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Amados hermanos, así nosotros nos sintamos pequeños, grandes, fuertes, débiles, sabios, ignorantes. Habrá un punto donde nosotros también vamos a decir aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces algún día, amados hermanos, esta esposa somos nosotros, con todos nuestros hermanos que creen en el nombre del Señor Jesús, con todos los que creen que Él es el único Dios verdadero, nosotros vamos a gozarnos y nos vamos a alegrar. ¿Por qué? El Señor nos ha concedido vestidos de bodas, amados hermanos. Porque el Señor viene en este reino también, ¿qué? Por su amada, por su iglesia, por la niña de sus ojos, por ti y por mí. Porque el Señor nos ve así, amados hermanos, nos ve como su esposa, como su amada que se está preparando.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. ¿Sí? ¿Se acuerda que antes habíamos leído que bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo? ¿Sí? Pues acá dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy durante la cena nuestra hermana leyó que el Señor no volvería a beber del fruto de la vid hasta que sea en el reino de Dios. Pues aquí hay unas bodas y en estas bodas es donde vamos a celebrar, vamos a brindar con el Señor, porque el Señor va a volver a beber del fruto de la vid. Siempre recordemos, hermanos, seguramente en el mundo nos han rechazado, que no nos han invitado a una cena, a un evento importante y uno se siente triste, ¿cierto? Ah, no me invitaron, no me convidaron. Pues hoy hemos celebrado la cena más importante de todas. Y este día también vamos a, ahora por fin, con todos nuestros hermanos, al mismo tiempo con el Señor, celebrar esta cena de las bodas del Cordero. Pero este Cordero que ahora viene como qué? Como león. Viene aquí a reinar, viene a juzgar, viene a establecer su reino. Viene a qué? A recoger a sus escogidos, a sus hijos, a sus consiervos. Y como había tanta impiedad, tanta iniquidad, ahora es la hora que el león ruja, para que el mundo escuche entonces la voz del rey. A la final, trompeta. Y él me dijo, mira, perdón. Y entonces aquí Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué es que entonces nos llevaron a tribulación, a persecución y a muerte? Por causa del nombre de Jesucristo, porque es el único nombre verdadero. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira, esto estaba ocurriendo en los cielos, hermanos. Allá en los cielos, los 24 ancianos, el trono de Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Oh, interesante. Estaba vestido de una ropa. Aquí dice tenía, pero en realidad la expresión es como salpicada. Estaba vestido con una ropa salpicada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos de quién se está hablando. Se está hablando del Señor Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿cierto? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba defendiendo? Él decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿cierto? Los ángeles vendrían. El Señor enviaría miles y miles de ejércitos celestiales a batallar. Pero en ese momento el Señor iba a dar otra pelea. Pero acá dice, y los ejércitos celestiales, vestidos también, mira, ellos también, de lino finísimo, blanco, limpio, que decía, le seguían en caballos blancos. El Señor viene en las nubes, viene en un caballo blanco, detrás de él viene un ejército celestial, también en caballos blancos. Precioso, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Por qué a las naciones? Porque en este preciso instante estamos en el Armagedón, aquella última guerra en la cual se reúnen allá en el valle de Megiddo, porque el anticristo y el diablo saben que el Señor viene con sus ejércitos y los pobres creen que van a poder entrar en guerra con el Señor y durarle un milisegundo. Aquellas naciones que no recibieron el testimonio de Jesús, aquellas naciones que persiguieron a los santos, a los justos, a los piadosos.
Y él, ¿sí? Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque como hemos estudiado antes, recordemos que todo lo que ha acontecido es lo que se llama el día de la ira de Yahvé. Porque existe un Dios perfecto, justo, santo, bondadoso, piadoso, amoroso, benevolente. Y el mundo ha escogido todo lo contrario, ¿no? Hmm. Acá dice en su vestidura, pero la expresión más clara es en su manto. Y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, esta bestia que habíamos visto que está en contra de Dios, que está persiguiendo a los santos, esta bestia que se ha proclamado como si fuera el único Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¿Se acuerda que habíamos leído que el Señor Jesús, cuando Él viniera, Él iba a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida? Él iba a destruir aquel inicuo que se hacía pasar por Dios, ahí en 2 Tesalonicenses 2:8. Y la bestia fue apresada. Vean, no duraron ni un versículo. Y con ella, el falso profeta que ha hecho, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho, sí, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Porque entonces recordemos que está el anticristo, pero el anticristo tiene este falso profeta, y este falso profeta creó una imagen, ¿no? Y ellos hacían grandes señales, milagros, tanto que pues las naciones no las seguían, se maravillaban. Y pero entonces también la bestia, el falso profeta, los que habían sido engañados, los que recibieron esa marca, porque sin esa marca, ¿qué dice? Que no se va a poder, ¿qué? Comprar ni vender. Entonces ellos también fueron apresados y habían que adorado su imagen. Y el Señor Jesús se acuerda que le dijo a Satanás en el desierto, recordando lo que dice la palabra, solo al Señor tu Dios adorarás, amados hermanos. Y habían que adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego, recordemos, es lo que se llama la muerte segunda. La primera muerte, ¿cuál es? Es la muerte que nosotros vivimos en este mundo cuando nuestro cuerpo deja de vivir. Eso es lo que se llama la muerte primera. Aunque para los santos el Señor eso lo llama que es como dormir. ¿No le ha pasado a usted cuando usted duerme y se despierta y comienza otra vez su vida? Pues los que mueren viven eso. Ellos mueren, pero cuando vuelvan a despertar, en realidad va a ser como transparente porque van a estar delante del Señor, ¿no? Es como un estado de descanso, de sueño. Pero bueno, esa es la muerte primera, que la palabra dice que no todos van a gustar de esa muerte, ¿no? Porque van a haber hermanos que van a estar vivos durante la venida del Señor Jesús. A pesar de las pestes, los terremotos, las hambres, las guerras, las persecuciones, a pesar de la abominación desoladora del anticristo, hay hermanos que van a estar vivos. Entonces, bueno, aquí dice que estas dos personas malignas van a ser lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oh hermanos, bastó una sola palabra del Señor Jesús.
¿sí? Una sola palabra para que todos estos ejércitos cayeran delante del Señor. Y vi, ahí en Apocalipsis 20, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Recordemos que en Apocalipsis el dragón es Satanás, pero la bestia es el anticristo. ¿Sí? Y a lo que acabamos de leer era el anticristo y su falso profeta. Pero entonces, ¿quién faltaba? Satanás, el engañador, el acusador de los hermanos. Ahora él es que es cautivado, ¿cierto? Y fue atado y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa es la voluntad del Señor. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hace? Él viene, ¿no? Regresa en un caballo blanco con sus ángeles, con el poder de su palabra, ¿cierto? Vence a los ejércitos de las naciones, también lanza vivo al anticristo y a su falso profeta al lago de fuego, pero también Satanás es encadenado, lanzado al abismo, sellado con el sello de Dios para que no engañe a las naciones y va a estar allí cautivo durante 1000 años. Después de los 1000 años dice que será suelto por un poco de tiempo, pero eso es después de los 1000 años. Y dice acá, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿quién? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y vivieron, perdón, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira, aquí es cuando los santos están ¿qué? Recibiendo este reino que nosotros habíamos hablado. ¿No le parece precioso que uno dirá que somos nosotros para que Dios diga que Él va a poner tronos? ¿No se le hace a usted raro eso? En algún punto nosotros, yo no me imagino, pues bueno, uno se imagina el trono, ¿no? Pues como muestran en las películas, como escalonado y todo en oro y todo maravilloso. Pues amados hermanos, la palabra dice que algunos de nuestros hermanos, los que han retenido el testimonio de Jesús, porque uno podría decir, no, solamente es para los decapitados, los que murieron por Cristo. No, hermanos, para todos los que hemos mantenido ¿qué? El testimonio de Jesús. Por eso es que nosotros somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo, porque seguimos sus pisadas, seguimos sus enseñanzas. Y en el corazón del Padre está que sus escogidos, ellos tengan vida eterna y ellos reciban tronos y ellos reinen. ¿No le parece maravilloso, amados hermanos? Pero entonces aquí hay un pequeño espacio que vamos a profundizar un poquito. Vamos antes de, porque aquí ellos reciben tronos y entonces reinan, ¿sí? Ahí ya están recibiendo el reino y sabemos que fue después de esta última guerra, ¿no? De la venida del Señor. Pero en ese recibir el trono, ¿sí? Y en ese sentarse, nosotros vamos a pasar por algo que los hermanos conocen. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Porque el Señor viene a hacer justicia, amados hermanos, a las naciones, al mundo, a los pecadores, pero aún también, también nosotros. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque nuestro Dios es inmortal, es eterno, Él es santo, Él es incorruptible. Nosotros tenemos que ser también como Él. Pero aquí hay algo precioso. Como habíamos dicho, cuando el Señor Jesús regrese en las nubes, van a haber hermanos que están acá. Pero entonces la palabra que dice que esos hermanos no todos van a dormir, sino que serán ¿qué? Seremos transformados. El hombre cuando pecó, su espíritu quedó como muerto, su espíritu quedó como inmóvil. Nuestro espíritu es para comunicarnos con lo espiritual, para comunicarnos con Dios. El hombre también cuando pecó, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para tener también entre nosotros y también expresarle eso a Dios, nuestra alma había quedado corrompida. Y nuestro cuerpo, el cuerpo que tenía Adán, este cuerpo que tenía que vivir por los siglos de los siglos, un cuerpo que no sufría enfermedad, también fue corruptible por causa del pecado. Pero entonces ahora Dios, por medio de la obra de Cristo que ha hecho, por medio de la fe, Él ha renovado nuestro espíritu. Por medio del proceso de la santificación, Él está moldeando nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿sí? Nuestra alma está siendo santa. Pero ahora, ¿qué falta? Nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible que se desgasta, que tiene que ser transformado en un cuerpo de gloria para poder estar con Él, como vimos, como estamos leyendo acá, que esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Porque queridos hermanos, Dios no nos creó con el propósito de que vivamos enfermos. No nos creó con el propósito de que vivamos con dolores, que nosotros vivamos con unas necesidades que nos causan son esa angustia y clamor y dolor. No, amados hermanos, Él desde un inicio nos veía seguramente en tronos, reinando en su presencia, dándole todo el honor y la gloria a Él, maravillándonos de la grandeza y de la sabiduría que hay en Él. Entonces esto era importante leerlo porque algunos van a ser transformados, ¿sí? Entonces recordemos que somos transformados, pero nuestro encuentro es con el Señor en los cielos, ¿no? Que Él viene con los cielos, pero nosotros vamos a ser ¿qué? Levantados. Vamos a volver a leer ahí en Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:13. Mira acá lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice Pablo. Hay algo que el Señor no quiere que ignoremos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es natural, hermanos, cuando alguien muere, que nosotros pues estemos tristes, ¿no? Pero aún así, nosotros sí tenemos esperanza. Tal vez para los del mundo, cuando alguien muere, ellos no tienen la esperanza de volver a ver a la persona, pero nosotros sí tenemos esta esperanza. Entonces, ¿qué dice acá? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. Linda palabra. Así también traerá Dios con Jesús. ¿Con quién viene el Señor? Dice, con Jesús. Digo, estos hermanos vienen. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ay, hermanos. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, para que la gente sepa que si se muere y no cree en Cristo, no pueden venir con Cristo. Necesitan creer en Cristo, en rendirle su vida a Él,
para que cuando mueran, ellos van a dormir, como dice la palabra acá, van a descansar. Luego el Señor los va a despertar y los va a traer. O sea que el Señor viene en un caballo blanco y detrás de él vienen sus ejércitos celestiales en caballos blancos y también vienen ¿quiénes? Todos nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos, todos los que han creído en Jesús, que Él es el único Dios verdadero, el Señor los va a traer. Oh, hermanos, esta es nuestra esperanza. Por eso sigamos orando, intercediendo por los que aún no han creído. ¿Sí? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Mira eso, en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿sí? Que habremos quedado, mira, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que primero ocurre la resurrección de nuestros hermanos, luego nosotros los que estemos vivos aquí en la tierra, seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, otra señal de que el Señor Jesús viene, ¿cuál es? Los muertos resucitan, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitan para estar, ¿sí? Porque es la forma en que el Señor va a tener para Él traerlos. Cuán precioso es esto, amados hermanos. Luego nosotros, los que vivimos, ¿cierto? Porque imagínate, aquí está Pablo. Está diciendo, pues si nosotros estamos vivos cuando el Señor viene, pues bueno. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados hermanos, tomemos ánimo porque vamos a estar con el Señor. Porque el Señor va a resucitar a todos los que murieron en Él. Porque el Señor va a recompensar nuestras lágrimas. Va a recompensar que hemos mantenido el testimonio de Él. Que el Señor va a recompensar que es difícil mantenernos a veces como cristianos, mantener un buen testimonio, ¿cierto? Controlar nuestra alma, nuestra ira, nuestra decepción, ¿cierto? A pesar de que tenemos enfermedades y tenemos que vivir, pero aún así perseveramos y tenemos un espíritu, un corazón alegre, todo eso el Señor lo va a recompensar. Tomemos ánimo de que el único Dios verdadero y justo, Él va a regresar y va a traer a aquellos amados hermanos que no hemos vuelto a ver, a nuestros familiares que extrañamos, que necesitamos. El Señor los va a traer, pero especialmente, así como uno de niño se alegra de escuchar la voz de su mamá, vamos a escuchar la voz del Señor y nos vamos a alegrar porque Él dice, hijitos míos, tomen ánimo, su redención está cerca, amados hermanos. Nosotros no conocemos la profundidad de ese gozo y de ese amor que vamos a recibir. Y así estaremos siempre con el Señor. No hay nadie que anhele más la venida del Señor Jesús que el propio Señor Jesús. No hay nadie que anhele más las bodas del Cordero que el propio Cordero de Dios. No hay nadie, amados hermanos, que anhele ver esa sonrisa que nosotros vamos a tener en esas bodas que el propio Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
¿Se acuerda que el Padre dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles? Uy, amados hermanos, y hay otra promesa que él dice que tendremos un nombre nuevo, ¿cierto? Nuestros padres nos dieron un nombre, el que más les gustó, ¿sí? El que más les pareció lindo, el que algún buen recuerdo les da, o el que tiene un significado lindo. Pero el Señor dice que él mismo nos dará un nombre nuevo. Y el Señor dice que Él nos presentará. Imagínense todos esos ejércitos. Maravilloso, amados hermanos. Maravilloso. Tampoco queremos, hermanos, no, perdón, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amados, todo lo que padecemos, lo que sufrimos y lo que vamos a sufrir es para que disfrutemos de la gracia de Dios, para que veamos cuán abundante es la gracia de Dios para con los hombres. Y por medio de esa gracia vamos a honrar y a glorificar a Dios, porque aún el mundo va a ver la gracia que nosotros recibimos, los milagros que recibimos, la fortaleza en medio de la debilidad, la esperanza en medio de la desesperanza, cómo somos saciados de gozo cuando toda la escena sería para lo contrario, así como Job maldice, maldice a Dios, mira todo lo que te pasa, todo lo que estás viviendo. Pero Job no lo hacía, por el contrario, daba honra y gloria a Dios. El Espíritu Santo también nos va a ayudar para que con muchas acciones de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano, nosotros vamos a ver cómo el poder de Dios nos va a tomar y a pesar de las guerras, las persecuciones, los hambres, las pestes, aún así, nuestro hombre interior va a haber un fuego interno en nosotros que cada vez va a ser más fuerte y más intenso y más fe y más amor. Vamos a vivir esto, amados hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea, hermanos, lo que estemos viviendo ahora, o si vamos a vivir durante esos 3 años y medio, 7 años, sí, esos últimos tiempos, hermanos, esto simplemente es una leve tribulación momentánea. Sí, la palabra dice que no ha habido una tribulación como esta en toda la historia de la humanidad, de la creación. Pero aún así nosotros sabemos que es algo que momentáneo. Aún así, amados hermanos, ¿sí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos allá en la eternidad, en el reino, cuando entremos al reino, no solo que tengamos una entrada amplia y gloriosa, sino Él quiere que también nosotros en la resurrección, en ese transformar que vamos a recibir, tengamos un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. El Señor nos quiere dar gloria, hermanos. Nos quiere dar gloria. Esforcémonos por eso, amados hermanos. Porque esa gloria va a ¿qué? A honrar y glorificar al único Dios verdadero. Ahí en 2 Corintios más adelantico, 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que en el tribunal de Cristo es donde también nosotros vamos a saber que tan grande va a ser ese peso de gloria que vamos a recibir. El Señor dice, no, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno según su obra. O sea que para que estos hermanos que se van a sentar en esos tronos que leímos en Apocalipsis, ¿sí? Estos hermanos pasaron por el tribunal de Cristo y en el tribunal de Cristo recibieron diferentes galardones. Durante la resurrección recibieron también cierto peso de gloria. Si el Señor dice esto, amados hermanos, es porque no todos vamos a tener el mismo peso de gloria. No todos vamos a tener las mismas recompensas. Tal vez no todos vamos a estar en los mismos tronos. Entonces también debemos esforzarnos por eso. Nuestra meta, nuestro llamado, lo que mueve nuestro corazón, ¿qué es? Estar con Cristo, claramente. Ese es el centro. Más aún así, en el estar con Cristo, el Señor quiere que tengamos cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor quiere que recibamos nuestro galardón. La palabra también dice, ten cuidado, no vaya a ser que alguien que tome tu galardón, ¿cierto? Tal vez el Señor te quiere dar a ti algo, pero si ese algo no lo hacemos, el Señor dice, bueno, se lo voy a dar a otra persona y la palabra dice que sufriremos pérdida. Entonces, amados hermanos, tengamos esto presente. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que nos vamos a presentar delante de Dios, ¿sí? Y vamos a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos, de cómo vivimos, inclusive hasta de por qué juzgamos al hermano, por qué menospreciamos al otro, ¿no? Está en este contexto como diciendo, no hagan eso, vamos a tener que dar cuentas delante del Señor, dejemos de menospreciar, de hacer. Pero aquí quería leer este versículo porque ahí es otro versículo donde se habla del tribunal de Cristo. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que en el reino de los cielos, de alguna forma, alguno va a ser llamado pequeño y de alguna forma otro va a ser llamado grande. O sea que no solo es estar, no solo es cómo entramos, no es solo cuánta gloria tenemos, sino también en el reino de los cielos, ¿cómo seremos llamados? Y acá hay una advertencia, tú que lees la palabra, tú que la enseñas, si no cumples, vas a ser llamado pequeño. Pero si tú que lees la palabra, eres obediente a la palabra, también la enseñas, vas a ser ¿qué? Llamado grande. Para nuestra gloria, no, claramente no para nuestra gloria, no buscamos nuestra gloria, sino el Señor ha establecido esto también por algo, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Lucas el Señor le dijo a uno de los siervos que fueron fieles con la mina, le dijo, siervo bueno y fiel, ¿sí? Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ah, o sea que allá en el reino, nuestros hermanos van a ver hermanos que van a tener autoridad sobre 10 ciudades. ¿Por qué? Porque el Señor le place. ¿Por qué? Porque fueron fiel en lo poco. Oh, hermanos, para usted, ¿qué es lo poco? ¿Qué es ser fiel en lo poco? Yo diría que ser fiel en lo poco es llegar temprano a la reunión, ir a la reunión.
Yo diría que ser fiel en lo poco es que el Señor me recordó a alguien y oré por esa persona. Yo diría que ser fiel en lo poco es agradecer todos los días, porque somos de Cristo, porque hay algo de comer, porque hay algo de beber, porque hay un techo, ¿sí? Yo diría que ser fiel en lo poco, ¿sí? Es servir en lo mínimo a los santos, es poner la otra mejilla, ¿sí? Es cuando la otra persona nos echa en cara cosas, nos humilla, nos golpea, en el corazón por lo menos decir gracias, Señor Jesús, ¿cierto? Y aún así, al que es fiel en lo poco, 10 ciudades. Hoy en día, ¿a quién le darían 10 ciudades? Tiene que comprarlas, ¿cierto? ¿Cuántas personas habrán en 10 ciudades por las cuales esta persona tendría que reinar, gobernar con justicia, con equidad? Porque recordemos, hermanos, que de las naciones, allá al final de los tiempos, cuando el Señor viene, van a haber naciones, personas que no creen en Cristo, pero quedaron vivas, a pesar de las guerras, los terremotos, las hambres, esta guerra, esas personas quedaron vivas. Entonces, nosotros, los creyentes, vamos a gobernar sobre esas naciones, sobre naciones que son personas que no tienen un cuerpo glorioso, tienen este mismo cuerpo que se enferma, que es corrupto, tienen una misma alma rebelde, tienen sus pensamientos todavía gobernados por el pecado. Tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Pero ahora nosotros, con un cuerpo glorioso y con la sabiduría de Cristo y en la presencia de Cristo, vamos a gobernar sobre ellas. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis ¿qué? Recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que vamos a vivir en los últimos tiempos es porque somos hijos de Dios. Vamos, si nosotros no fuéramos hijos de Dios, estaríamos completamente enredados en los placeres de este mundo. ¿Sí? Y si hijos, ¿también qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Amados, no se nos ha concedido solamente creer en Cristo, sino padecer, sufrir con Él y para Él. Pero el Señor que dice que somos herederos de Dios, coherederos de Dios, de este reino en el milenio. Pero recordemos también que después del milenio que viene, cielos nuevos y tierras nuevas. Y allí también somos herederos de Cristo, con Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amado, lo que estamos viviendo, lo que podríamos llegar a vivir, no es comparable con la gloria de Cristo, no es comparable con el nombre de Dios en nuestras frentes. Para ir terminando, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amados hermanos, no nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo. No nos avergoncemos porque estamos pasando pruebas, necesidades, porque tal vez nos sentimos o somos pobres de cierta manera. No nos avergoncemos porque estamos pasando una prueba y llevamos años y no hemos tenido la victoria en esa prueba, porque las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. No tengamos temor, amados hermanos, porque Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, un espíritu de valentía, de dominio propio.
de amor. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Así dice la palabra, amados hermanos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, amados hermanos. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Como empezamos diciendo, siempre ha estado en el corazón de Dios morar con el hombre. Así como se paseaba la voz de que tenemos una diadema en la frente, espiritualmente que dice santidad a Yahvé. Pero ahora en un punto vamos a tener el nombre de Dios en nuestras frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mira este nuevo mundo tan precioso. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Esto nos debe llenar de gozo, de alegría, de aliento, de ánimo. Esto es para que miremos al Señor, para que confiemos en el Señor Jesús, para que tomemos valentía en Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que nos da ánimo como cantábamos, Señor. Nosotros dependemos de ti, de tu inmenso amor, de tu abundante gracia, de tu palabra preciosa. Gracias por estas promesas, Señor, que leemos. Ayúdanos a entenderlas cada vez más. Ayúdanos a amarlas cada vez más y confiamos en ti, Señor. Padre, amamos el regreso de tu Hijo Jesús, Señor. Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, nuestro clamor. Gracias por esta esperanza, Señor, que aún los que duerman o durmamos, Señor, regresaremos contigo, Señor, con tus ángeles, con tus ejércitos. Gracias porque no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia. Gracias por este reino eterno y precioso donde tú quieres que nosotros reinemos contigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.